El yoga de la meditación, el Jnana Yoga. Buenos días, Om Namaste. Soy Pedro Noney y os quería presentar esta versión que he traducido del capítulo sexto del Gita, que es el de Jnana Yoga. Yo he traducido la versión que podéis ver aquí, el Gita Mahakaranandam, de un autor indio que nos han recomendado en India, que se llama Swami Vidyaprakashananda. Este es el capítulo 6, no es de los más largos del Gita. Este en concreto tiene aproximadamente unas 111 páginas, porque cada uno de los versos, como vamos a ir viendo, tiene sus comentarios. Al principio de estos materiales, que yo recomiendo siempre que los imprimáis, porque es la manera realmente de profundizar, de apuntar, de reflexionar, de añadir, de todo lo que queráis. Pero siempre vamos a encontrar un esquema de lo que nos vamos a encontrar en estos 47 versos de este capítulo sexto del Bhagavad Gita. Por ejemplo, entre 1 y 4 nos decir el Niskama Karma, la acción desinteresada, y el perfil del hombre sabio. Luego nos definirá la autotransformación, etc. Es interesante señalar que este yoga de la meditación no se parece en nada a la idea de meditación que tenemos en Occidente. De hecho, la palabra asana solo sale en uno de los versos. Pero bueno, a continuación os encontraréis un listado de los 47 versos, aquí los podéis ver, pero sin comentarios, para que podáis tener una visión general de todo este capítulo. Aquí lo podéis ver. Y luego cada uno de los versos, y os voy a enseñar en concreto uno, que es el verso quinto, que es cuando empieza la parte de autoconquista del yo, autoconquista, que es para conectar, realizar a alma, ¿no? Entonces os vais a encontrar la versión en sánscrito, como podéis ver aquí, en sánscrito transliterada, después esta transliteración con la traducción al inglés, luego la traducción, el verso directamente en inglés, y sobre esta traducción en inglés es la que yo he hecho la traducción al español, y vamos a leerla. Y dice Krishna: elévate a través del poder de tu mente y no decaigas, porque tu mente puede ser amiga del ser, pero su enemiga. Tu mente puede ser tu mejor amiga o tu enemiga. Y a continuación también vamos a encontrar la transliteración del sánscrito con su traducción en español. También he incluido, creo que es interesante, la otra versión del Gita que he traducido, que es la versión del Gita de acuerdo por Gandhi. Normalmente coinciden bastantes. Y a continuación, después de ver el verso, como podéis ver aquí, ya accedemos a los comentarios sobre este verso. Como podéis ver, son extensos. Aquí vamos a ir viéndolo rápidamente. El hombre es el arquitecto de su propio destino. Y por aquí seguiría el comentario a este verso. Como podréis ver, con esta versión extensa del Gita, pues realmente nos permite profundizar mucho en las profundas y sagradas enseñanzas del Bhagavad Gita. Como os decía, yo recomiendo que imprimáis estos materiales, porque no es lo mismo estudiar en digital que en papel. Y aquí vemos cómo sigue el comentario a este verso. Si veis alguna anotación por aquí, es la versión preimpresa que yo he hecho para detectar posibles errores. Y también vamos a encontrar dichos de Swami Vivekananda, por ejemplo, en este que vemos aquí. Y aquí veis pues el comentario que nos va a ayudar a entender mucho el mensaje de este verso. Y recordad que estamos en el capítulo sobre el yoga de la meditación, que, insisto, un poco se parece a lo que estamos acostumbrados aquí en Occidente. Y al final de este verso pues vamos a encontrar unas preguntas de autopreguntas, es decir, para que puedas evaluar y reflexionar sobre lo aprendido en este verso. Y así iríamos profundizando en este capítulo sobre el yoga de la meditación. Muchísimas gracias, soy Pedro Noney y me encantaría que estudiases el Bhagavad Gita conmigo. Muchísimas gracias. Om Namaste.